Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a La Tribuna. Hoy vamos a hablar de lo que comemos, porque no sé si en muchas ocasiones nos paramos a pensar qué estamos comiendo. A veces también nos llega muchísima información y nos podemos sentir un poco desorientados, aunque en realidad yo creo que todos sabemos lo que es bueno o no, y a veces comemos cosas que no deberíamos, pero como se suele decir, claro, es que está tan bueno. Eso hay que llevarlo a cabo. ¿Por qué debemos de comer bien? ¿Qué es la dieta mediterránea? Vamos a hablar de todo esto con una persona que sabe mucho del tema, como es el doctor Miguel Ángel Martínez González. Yo podría hablar ahora mismo de su currículum, pero que creo que no tendríamos tiempo. Además de experto estudió en la Universidad de Granada, se especializó en medicina preventiva y salud pública. Él es epidemiólogo y experto en dieta mediterránea. Ha escrito este libro, ¿Qué comes? Lo ha hecho junto con Marisol Guisasola, que es periodista, así que se ha unido el periodismo con la ciencia para hablarnos de cosas que son realidad y que muchos dicen no se han atrevido a contar. Así que le hemos pedido que se enchufe al Skype y al otro lado tenemos al doctor Miguel Ángel. Bienvenido a La Tribuna. Encantada de estar con vosotros. Bueno, ahora mismo comentábamos que estás en Navarra, ¿no? Que es tu lugar de trabajo. Sí, estoy en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra porque seguimos teniendo clases presenciales. Ahora mismo voy sin mascarilla, tenemos que dar las clases con mascarilla, con suficiente distanciamiento entre los alumnos y con varios grupos para que el aforo sea limitado, pero se están manteniendo desde el 1 de septiembre las clases de manera presencial. Yo decía que no puedo contar ahora mismo el currículum porque estaríamos la media hora hablando de todas las cosas que ha hecho, pero para que se haga una idea la gente que nos está viendo, eres el investigador que más artículos ha publicado sobre nutrición, así que hoy podemos hablar de qué comemos, también de la situación que estamos viviendo en la actualidad y de muchos otros temas. ¿Por qué decís en este libro que os atrevéis a decir cosas que algunos no se atreven a contar? Bueno, porque creo que hay demasiados conflictos de interés y demasiado miedo a hablar claro en todos estos temas de alimentación porque ha habido como una presencia excesiva de los intereses comerciales de ciertas empresas. O sea, sería injusto extenderlo como una crítica en manta o hacer una enmienda a la totalidad a todas las empresas alimentarias, pero sí hay ciertas industrias, sobre todo corporaciones multinacionales, de bebidas o de comida basura que se han empeñado en intoxicar pues, a la población y también en el ámbito científico de usar lo que nosotros llamamos en el libro que comes la tinta del calamar, la técnica de la tinta del calamar, tratar de oscurecer toda la evidencia científica. Y claro, como son corporaciones muy poderosas que tienen muchos medios económicos, que están muy presentes en congresos de alimentación y de nutrición, que ejercen mucha influencia también a través de lobbies, a través de los políticos, es difícil encontrar voces que hablen con suficiente claridad y desvelen todas estas tácticas que se están usando. A eso dedicamos los dos primeros capítulos del libro, a hablar de qué es la pseudociencia y qué es la ciencia, cómo distinguir una de otra, y porque en ningún terreno de la medicina hay tanta pseudociencia y tanto mito como en la relación entre alimentación y salud. Claro, porque ahora encima con las redes sociales y con todas las informaciones que nos llegan, ¿cómo podemos un poco saber qué es lo real y qué no es lo real? Porque yo decía al principio, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, el vino es bueno o malo, la cerveza, hay quien dice que sí, que se puede tomar. ¿Cómo podemos aprender a saber si nos están contando realmente la verdad? Pues el libro da muchas pistas y muchas herramientas concretas para saber distinguir la ciencia de la pseudociencia. Y vamos afrontando uno tras otro todos esos mitos, vamos apoyando cada afirmación en la literatura científica relevante. Es fácil encontrar hoy día estudios científicos que apoyen una cosa u otra, pero hay que tener criterio para saber qué valor tienen unos estudios y otros estudios, y esto solo lo puede hacer bien alguien que conoce bien el mundo de las publicaciones científicas. Y por eso pues hemos tratado de aportar pues ese conocimiento de años. Yo llevo 30 años trabajando en epidemiología nutricional, la relación entre alimentación y salud, pues tratar de aportar pues esa ciencia bien hecha, sólida, que no permite que a uno le manipulen ni le engañen.
Entonces, creo que el mejor antídoto frente a la pseudociencia en toda esta relación entre alimentación y salud es la epidemiología. Y yo soy fundamentalmente epidemiólogo y llevo muchos años pues, estudiando epidemiología y dando clases de epidemiología, bioestadística, medicina preventiva y salud pública. Y creo que tener un buen conocimiento epidemiológico y basarse en los buenos estudios epidemiológicos es la clave para dar respuestas sólidas. ¿Qué son los estudios epidemiológicos? Pues no es ver en 100 o 200 personas qué les pasa si toman yema de huevo o si toman café o si toman vino tintos, sino verlo en decenas de miles de personas y a largo plazo. Y para eso se requiere pues mucha paciencia, mucha perseverancia, y son los estudios epidemiológicos los que tienen la última palabra. Entonces, el libro ¿Qué comes? Está lleno de referencias a estudios epidemiológicos y sobre todo a cómo se integran todos los estudios epidemiológicos en el conjunto, y da una perspectiva que en poco tiempo, porque no se tarda tanto en leer el libro, pues uno adquiere suficiente conocimiento como para estar, lo que hoy día se dice, empoderado, o sea, tener ese señorío, ese dominio de la materia, como para que a uno no le puedan manipular por intereses comerciales, que desgraciadamente son muchos. Y esto basta ir al supermercado y darse un paseo para ver hasta qué punto están presentes los intereses comerciales, sobre todo con los alimentos ultraprocesados, que son los que más abundan en los supermercados y son los que estamos encontrando para ellos en los mejores estudios epidemiológicos pues más daño no solo con respecto a la obesidad o la hipertensión o el cáncer o la enfermedad cardiovascular, sino mortalidad prematura. O sea que ya tenemos bastantes buenos estudios epidemiológicos donde se encuentra un mayor riesgo de mortalidad prematura cuando el consumo de alimentos ultraprocesados es muy alto. Además, creo que en el 2019, entre esos estudios que ha realizado, ¿no?, destaca uno que hizo entre 20.000 personas, ¿no?, y que llega a esa conclusión, ¿no? Además, usted ha dicho que estamos ahora en pandemia, que quizás nos preocupe todo el rato el coronavirus, pero que para usted hay otras más importantes como la obesidad. Sí, sí, en el 2019 publicamos en el British Medical Journal, que es la segunda revista médica de Europa más importante, publicamos en el estudio Seguimiento Universidad de Navarra, que es un estudio que pusimos en marcha en 1999, que cuenta actualmente con 23.000 participantes, que son seguidos y evaluados cada 2 años, y donde vamos viendo pues, la relación entre la alimentación, el estilo de vida y los fenómenos de salud. Entonces, lo que encontramos en ese estudio publicado en British Medical Journal en 2019 fue que aumentaba sustancialmente el riesgo de mortalidad prematura en las personas que estaban como en la categoría superior de consumo de ultraprocesados. Curiosamente, mientras estábamos en el proceso de publicación, estudios independientes, uno de ellos realizado en Francia, otro en Estados Unidos y otro por nuestros compañeros de la Universidad Autónoma de Madrid, también de Medicina Preventiva, encontraban unos resultados muy similares. Al final, en la revista de la Clínica Mayo, de Mayo Clinic Proceedings, me invitaron a escribir un editorial donde resumíamos todo esto, y es curioso que en muy pocos meses se acumularon 4 estudios, todos de buena factura, todos a largo plazo, todos con miles de participantes. El de Estados Unidos, por ejemplo, era una muestra representativa, el de Francia era el más numeroso, con aproximadamente 100.000 personas, y todos ellos apuntaban unánimemente a este mismo efecto perverso de los alimentos ultraprocesados. Y esto ya supone que hay criterios de causa-efecto, no es simplemente una correlación estadística, porque son estudios de muy buena envergadura. ¿Podemos poner ejemplos de alimentos ultraprocesados para que la gente sepa de qué estamos hablando? Sí, pues estamos hablando en primer lugar de las bebidas azucaradas, de los refrescos, también los refrescos light están en esta categoría, todo lo que son carnes procesadas, como son las hamburguesas, salchichas, todos esos embutidos baratos tipo chopet, jamón cocido, etcétera. No el jamón serrano, ¿eh? El jamón serrano ese no nos quite, ese no nos quite. Ese no. Y Ese después podemos. toda la bollería industrial, todo este tipo de alimentos empaquetados que llenan los supermercados, que requieren etiqueta, que tienen como mucho tiempo de estantería, son alimentos en los que no se reconoce la comida original, sino que está como enmascarado con qué se han hecho, se usan materias primas muy baratas, se les pone mucha química, muchos aditivos alimentarios. Yo decía en una de las publicaciones que he hecho una anécdota que oí hace años, pero que sigue siendo cierta,
que es que se toma una base orgánica, se le añade un saborizante, un colorante, un conservante, un espesante y con suficiente color y conservantes y demás, pues aquello acaba pareciendo, siendo vendido como mermelada de frambuesa. La base orgánica original era cáscara de patata. Y esto da una idea de lo que es un ultraprocesado. O sea, todos esos alimentos, esas partes de los alimentos que no se venderían directamente, se someten a una serie de procedimientos químicos, se les da un buen sabor, se hacen muy palatables, son muy agradables al paladar, se consigue que tengan mucha duración en las bandejas de los supermercados y se venden muy barato y se les saca margen, pero están destrozando nuestra salud. Entonces, lo primero que hay que hacer es elegir, esto es básico en la dieta mediterránea, alimentos que no estén procesados, o sea, que no necesiten etiquetas, que tú veas lo que es. Tú compras unas sardinas, son unas sardinas, compras unas manzanas, y están las manzanas, unas lechugas, o sea, ves realmente lo que estás comprando. Hablaba usted de Y 3 cosas que no nos pueden faltar, ¿no?, dentro de la dieta mediterránea. sí, pues son el aceite de oliva virgen extra, las frutas y las verduras. Esto es la fruta como postre siempre, 3 piezas de fruta al día, esto es básico, y más ahora mismo, porque el subtítulo del libro es Ciencia y conciencia para resistir. Y pienso que hay ya evidencias como para decir que un patrón alimentario de alta calidad, como es la dieta mediterránea tradicional, esto nos hace resistir mejor a las infecciones virales y, por supuesto, también nos va a ayudar a resistir a la infección por coronavirus y a sus consecuencias. Hemos oído estos días, entre las cosas que se oyen, mira, está bien, lo de la vitamina D. El estar fuertes, tener vitamina D, nos hace que si nos contagiamos no sea tan grave la enfermedad, por ejemplo. Todo apunta a eso. O sea, ahora mismo hay, por una parte, estudios del máximo rigor científico previos a la época de coronavirus, donde con un diseño puramente experimental, o sea, asignando al azar a unos participantes a recibir vitamina D y a otros no, se vio que los que recibían vitamina D y aseguraban unos altos niveles de vitamina D tenían menos riesgo de infecciones virales por virus que son primos hermanos del coronavirus. Esto es previo al coronavirus. Y ahora lo que se tiene es que se había recogido sangre de pacientes que estaba guardada y se ha analizado en la sangre quienes tenían niveles suficientes o niveles insuficientes de vitamina D y se ha visto que los que tenían niveles insuficientes de vitamina D cuando se infectaban desarrollaban mayor riesgo de complicaciones graves y también mayor mortalidad. Y esto se ha repetido en uno y otro estudio, o sea que no es un solo estudio, ya hay muchos que apuntan en este sentido. También se ve que los países donde tienen mejores niveles de vitamina D tienen menor riesgo de tener infecciones por coronavirus, por la COVID-19, y ahora mismo hay ensayos en marcha de dar vitamina D para prevenir la infección por coronavirus y todavía no tenemos los resultados, pero parecen prometedores. Pero Entonces, digo que un consumo responsable, ¿no? Porque yo he visto comprar a raíz de esto, ¿no? Cuando sale algo de, como pasó con el ibuprofeno y el paracetamol, pero lo mismo. Y he visto comprar a mucha gente vitamina D, pero luego hablabas con la persona que lo vende y dice, no, pero hay que tomarlo de forma razonable, no sea que nos pasemos y también pueda tener sí. un efecto Sí, yo contrario. nunca he sido muy partidario de los suplementos y menos de los suplementos sin recomendación médica. Algo distinto es que el médico le recomiende a uno y le prescriba la vitamina D como medicamento. Entonces, claramente hay que tomarla. Pero el mejor suplemento de vitamina D es una dieta adecuada, porque además la vitamina D no es un solista, actúa dentro de una orquesta, que son todos los demás micronutrientes. Entonces, un patrón alimentario donde se consuma suficiente pescado, sobre todo pescado graso, por lo menos 3 veces por semana, y donde se consuman huevos y donde se consuman setas, hongos, champiñones, etcétera, pues todo eso asegura buena ingesta de vitamina D y el suplemento más barato es ponerse al sol 15 a 30 minutos cada día exponiendo la cara y los antebrazos al sol. Con eso se tiene suficiente síntesis de vitamina D por la piel junto con una dieta saludable. Ahora lo tenemos complicado, ¿eh? Lo del sol lo tenemos complicado. Sí, depende un poco de los sitios, pero bueno, hay días de sol. También, si no se puede tomar el sol, efectivamente, pues habría que pedir ese consejo médico por si uno puede tomar suplementos de vitamina D. Pero pienso que hacerlo por su cuenta, el error es
muy fuerte en Estados Unidos. En Estados Unidos la gente se atiborra a suplementos, sin embargo tiene un patrón alimentario desastroso. La mejor fuente de vitaminas y minerales siempre un patrón alimentario completo y de alta calidad, como es la dieta mediterránea clásica. Aquí hablan en el libro, por ejemplo, en uno de los apartados del pan blanco. El pan blanco ese que lo utilizamos a todas horas, que está buenísimo, porque también una de las cosas es que yo creo que sabemos qué es lo que nos viene mal, pero algo en el cerebro nos dice, es que está tan bueno, ¿no? ¿Por qué está tan bueno todo lo que no podemos comer? Bueno, yo creo que eso habría que matizarlo, ¿eh? O sea, que hay panes integrales, o sea, el movimiento, el cambio de pan blanco a pan integral es uno de los cambios más saludables que se puede hacer. Entonces uno puede pensar en panes integrales que no apetecen nada y hay otros panes integrales, hay mucha versatilidad en la forma de preparar un pan con harina integral. Lo que hay que asegurar es que el panadero usa harina integral o que la etiqueta dice claramente que es 100% harina integral la que se ha usado para hacer el pan y con esto hay muchas posibilidades de un pan que puede estar delicioso también. Entonces, el pan blanco está exento de los elementos más nutritivos que tiene el grano natural. El grano natural de cereal tiene 3 componentes, el endospermo, el salvado y el germen. Lo que hacen para hacer pan blanco es que le quitan el germen y le quitan el salvado y se quedan con el endospermo, que es puro combustible, es almidón. Y nosotros somos muy eficientes para transformar el almidón en azúcar sencillo, en glucosa. Entonces, pues eso, nada más hay que hacer la prueba de dejarse una migaja de pan en la boca un tiempo y aquello acaba sabiendo dulce. Entonces, al final el pan blanco es como comer azúcar. Y se ha triplicado el consumo de azúcar en la humanidad en los últimos 50 años y eso ha ido en paralelo con unas tasas de obesidad como nunca había visto la humanidad. Ahora mismo la pandemia que más daño está produciendo no es el coronavirus. El coronavirus pasará en un año, año y medio, esto va a desaparecer, pero llevamos ya décadas, por lo menos 2 décadas, con una pandemia de exceso de peso que se ha estimado, sumando el sobrepeso, también lo que es estar dentro de la normalidad, pero con los límites más altos de peso tolerable en la normalidad, más la obesidad mórbida, si se suma todo eso, se acumulan 4 millones de muertes atribuibles a tener exceso de peso. Y ahí tienen mucho que ver las bebidas azucaradas, los azúcares añadidos y el pan blanco, o sea, todo lo que son, y también el arroz, las patatas y la pasta refinada, todo eso contribuye porque en el fondo son grandes cargas de almidón y el almidón rápidamente lo transformamos en azúcar. Hay que pasarse a arroz integral, a pan integral, a pasta integral. Las patatas no se pueden incluir en el grupo de las verduras, las patatas tienen mucho almidón y hay que evitar los azúcares añadidos. Todo eso que es la industria, ciertas industrias, insisto, no sería justo aplicarlo a todas en manta, pero ciertas industrias le añaden azúcar a la mostaza, a la mayonesa, al ketchup, al vinagre, a todo lo que no tiene nada que ver por su naturaleza con el azúcar, pero es que saben que el azúcar es barato, el azúcar le gusta a la gente, el azúcar engancha, el azúcar vende mucho, y entonces le ponen azúcar para que así se consuma más. Entonces todo esto es una manipulación que hay que denunciar, porque además crea un Adicción. cierto acostumbramiento, adicción, sí. Quizá la palabra adicción es muy fuerte porque hay Bueno, otras sustancias que son realmente mucho más adictivas y mucho más esclavizantes, ¿no? Como cannabis, cocaína, etcétera, ¿no? Pero la alimentación está cada vez más diseñada por estas industrias que venden comida basura y ultraprocesados para que nos enganche, para que bueno, empecemos y no paremos. sí, digo que nos ha ido dibujando un poco cómo es la dieta mediterránea. Claro, si preguntamos en la calle qué es la dieta, seguramente nos hablarán de pasta, pero bueno, ya ha especificado que no toda la pasta es buena. Además, bueno, quiero recordar que creo que le llamaron cuando Michelle Obama estaba de primera dama e intentó hacer un plan de salud allí, ¿no? Porque nos decía que en Estados Unidos, en América en general, pues se come bastante mal, ¿no? Y ella intentó aportar su granito de arena y creo que le llamaron, ¿no? Para que pudiera aportar también sus conocimientos en ese plan, ¿no? Yo llevo colaborando con la Escuela de Salud Pública de Harvard desde el año 1998 y hemos desarrollado pues, muchos estudios en colaboración, sobre todo con la dieta mediterránea. Esto ha hecho que la dieta mediterránea se haya incorporado en los planes de salud del gobierno americano, especialmente con Michelle Obama, y esto se hizo sobre todo a través de Walter Willett. Cuando Barack Obama
fue elegido presidente de Estados Unidos, pues se hizo todo este plan que lideró Michelle Obama, y el principal asesor fue Walter Willett, con el que llevábamos colaborando mucho tiempo. Entonces, todos nuestros estudios que habíamos hecho en España, sobre todo el estudio Seguimiento Universidad de Navarra, el estudio Predimed, Prevención con Dieta Mediterránea, que han sido estudios que han dado la vuelta al mundo, pues han influido, por ejemplo, en pasar de la pirámide, que antes se presentaba la dieta como pirámide, al plato saludable de Harvard. Esto ha tenido mucha influencia y yo creo que está llegando en Estados Unidos. La situación sigue siendo lamentable, con unas tasas de obesidad absolutamente impresentables en Estados Unidos. O sea que puede parecer que no se ha conseguido mucho, porque ahora mismo el 42% de la población adulta norteamericana tiene obesidad, no sobrepeso, sino obesidad, y el 10% de las mujeres y el 8% de los varones obesidad mórbida. Entonces la situación es grave, pero se han conseguido ya algunas cosas. Por ejemplo, eliminar la grasa trans de toda la producción alimentaria, que era la peor. También se ha conseguido parar el crecimiento de la diabetes. La diabetes ya no está creciendo en Estados Unidos al ritmo que iba creciendo. Y sobre todo, desde mi punto de vista, ha sido muy importante que los estratos de la sociedad con mayor nivel cultural y educativo han seguido estos mensajes de dieta mediterránea, de frugalidad en la dieta, de combatir la obesidad. Y pienso que esto es como cuando se pone nieve en lo alto de un monte, ¿verdad? Que luego se va derritiendo y acaba llegando a la vega y acaba fecundándolo todo. Pues esto es lo que creo que va a pasar. Soy optimista y pienso que si seguimos RQR, también estamos colaborando con el Instituto Culinario de América, que tiene dos sedes, una en California y otra en Nueva York. El año pasado pues estuvimos ahí tanto Walter Willett como yo hablando a todos los chefs, sí, los responsables de las cadenas alimentarias, los responsables de los catering de todos los hoteles, explicándoles cómo se puede cambiar el patrón alimentario hacia una dieta mediterránea que al mismo tiempo que es saludable para las personas que actualmente vivimos en el planeta, será saludable también de cara a la sostenibilidad medioambiental y a la buena dieta que puedan tener en el futuro las personas, porque el consumo de carne que tienen ahora mismo los norteamericanos tan excesivo, carnes rojas, carnes procesadas, tanta hamburguesa, tanta barbacoa, etcétera, eso no es sostenible desde el punto de vista medioambiental. Está deteriorando el medio ambiente y hay que pensar también en las generaciones futuras que van a habitar en este planeta, cómo se lo van a encontrar. Sí. Entonces, cuando hablamos de una dieta sana, hay que pensar en los dos aspectos, no solo en la salud actual, sino en la semana pasada justo hablamos con una veterinaria que está en la isla de Borneo y nos hablaba de los problemas que está generando el aceite de palma, que está destrozando la selva. Ya nos contó todos los problemas y hacía ese llamamiento, ¿no? Que cuando vayamos a consumir pensemos qué supone para otros lugares del mundo, ¿no? Y también el otro día estoy hablando con el doctor Benoit, que me imagino que conoce, y hablamos también, él preocupado también por el tema de la obesidad y de la diabetes en los más pequeños. A raíz, no solamente tenemos que tener en cuenta la alimentación, sino también el deporte. Y claro, esta pandemia ha supuesto que algunos gobiernos, como por ejemplo aquí en Euskadi, hayan hecho un parón total para el deporte escolar y en general, ¿no? No sé si usted está en contra de que se haya hecho ese parón, se podían buscar otras fórmulas, digo, por la necesidad de que sobre todo los más pequeños ahora mismo nos encontramos muchos problemas de sobrepeso y en el futuro puede que de diabetes también, ¿no? Sí, sí, o sea, España está de los peores países en los rankings internacionales en cuanto a obesidad infantil. Esto es lamentable, bochornoso cuando se ve por los estudios como el estudio COSI, ¿no? Que es el de obesidad en todos los países europeos. España siempre está situada en los peores puestos, ¿no? Entonces creo que no es necesario limitar el deporte infantil. No pienso que no es una medida desde luego que sea necesaria. Por supuesto que es necesario pues intensificar los consejos de distanciamiento físico, de lavado de manos, de ventilación, pero si estoy pensando en un deporte que se puede hacer al aire libre, cuando se hace al aire libre y se asegura la distancia entre personas, entre los chavales, pues esto no va a haber ningún problema. Y por supuesto pues dentro de los locales y cuando no se está haciendo deporte pues asegurar el uso de mascarilla al 100% y correctamente utilizada, ¿no? O sea, si sumamos ventilación con uso de mascarillas, con lavado de manos y con distancia física, pues esto ayuda a controlarlo. Pienso que en nuestro ámbito, tanto en el País Vasco como en el resto del Estado español, pues quizá estamos descansando mucho, ¿no? O tratando de confiar excesivamente
en medidas de este tipo como muy forzadas, muy impuestas, y lo que es más eficaz es hacer un buen rastreo de los contactos y un buen control de los contactos de cada caso. Cuando eso se hace bien, aunque no haya medidas tan drásticas a nivel macro, digamos, se prohíben reuniones de este tipo, se prohíbe salir de aquí, se prohíbe salir de allí. Cuando se hace bien el rastreo de contactos y se tiene suficiente autoridad moral, que esto es muy importante, los gobernantes tienen que tener autoridad moral para que cuando digan una cosa, la gente lo siga por su autoridad moral, no solo porque le vayan a poner una multa, sino por su autoridad moral, por el influjo que tienen, por el prestigio que tienen delante de los gobernados, ¿no? Pues cuando se hace bien el rastreo de contactos y el control de contactos, la pandemia va hacia abajo. Y esto nada más hay que hacer las comparaciones internacionales de sitios como Taiwán, por ejemplo, donde se hicieron las medidas muy a tiempo. No se tomaron medidas tan drásticas, pero sí que se hizo bien todo lo que es de salud pública. Y pasados muchos meses habían muerto solo 7 personas en un país de 23 millones de habitantes. Lo cual significa que cuando se hace bien profesionalmente las medidas de salud pública se puede controlar una pandemia, que nosotros aquí hemos ido de un tropiezo en otro en todos los ámbitos. En el País Vasco, en Cataluña, en el resto del Estado español, en todas partes. Y, por Hemos ejemplo, ido en Madrid, que tienen menos medidas, que la gente se extraña, ¿no? Porque aquí estamos así, vemos que en Madrid está todo más abierto, que simplemente tiene la limitación horaria. ¿Hay que ni un extremo ni otro, o en Madrid se está haciendo mejor? Bueno, yo pienso que hay que tener en cuenta lo que decía antes, o sea que al final hacerlo mejor no significa poner unas medidas más drásticas para la población, sino significa hacer mejor toda la atención de salud pública, o sea, los efectivos de salud pública, que supone un trabajo muy intenso, muy meticuloso, de identificar a cada persona contagiada que da positivo, identificar a todos sus contactos, hacerle controles, repetir esos controles, al mismo tiempo que se tiene suficiente autoridad moral, que esto es muy importante, lo que decía antes, o sea, que una cosa es la potestad, el poder que te da, pues, una capacidad de imponer sanciones o de establecer leyes, y otra cosa es la autoridad moral que una persona tiene. Hay personas que no tienen ninguna función pública, pero tienen autoridad moral por su prestigio personal o por su capacidad de ascendiente e influencia sobre el resto de las personas. Entonces pienso que pueden ser medidas que se tomen quizás sin ser tan drásticas y tan limitantes a nivel de la sociedad en su conjunto, pero que si van acompañadas de unas buenas acciones más ocultas, que no tienen glamour, pero que requieren las medidas clásicas de salud pública, de aislamiento, de cuarentena, de control de contactos, pues esto a la larga acaba siendo mucho más eficaz. También pienso que en Canarias ha funcionado bien cuando se ha hecho todo esto, por ejemplo, todo el tema de aeropuertos, etcétera, pues, y después a mí me extraña en todo esto que no haya como mayor unidad y mayor coordinación. No digo a nivel del Estado español, digo a nivel de Europa, que pienso que no solo han fallado las cosas a nivel central o autonómico en este país, sino que han fallado a nivel de coordinación de toda Europa, porque teníamos que haber tenido unos protocolos comunes para todo el conjunto de la Unión Europea, claro, y saber todo el mundo a qué atenerse y no estar cada uno pues inventando una teoría en su territorio. O sea, a veces la política pone barreras, ¿no? Y ahora con la vacuna, al querer ser el primero, ¿no? También. Se toman muchas decisiones por motivos no científicos, y esto es efecto boomerang, porque hace perder autoridad, porque la gente se da cuenta. Bueno, pues aquí se trata de sacar rédito político o partidista de una situación de catástrofe y de desastre y de tragedia humana tan brutal, ¿no? Pues que se pierde toda la autoridad cuando se trasluce una finalidad partidista al tomar ciertas medidas, que dice, bueno, ¿esto para qué es? ¿Para mejorar la salud pública o para avanzar una agenda política? Entonces, claro, cuando la gente ve esto, pues, y ve que no hay un comité científico transparente, no se ponen los datos a disposición de la población o a la disposición de los científicos, no hay esa, digamos, ese protagonismo que tendrían que tener las sociedades científicas, que se han quejado, y sean del color político que sean, los científicos españoles nos hemos quejado. Yo soy uno de los firmantes de la primera carta que apareció en Lancet, donde decíamos, bueno, por favor, háganle
test a los sanitarios ya. Estábamos en marzo y no se estaban haciendo test a los sanitarios, con lo cual los sanitarios contagiaban, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que salió luego en agosto de que se pedía una auditoría independiente de cómo se había gestionado la pandemia, porque han pesado más las razones de índole distinta a la científica. Se han tomado decisiones por otros motivos que no son los motivos de salud pública. Y esto es patente para cualquier especialista en salud pública, no es que lo diga yo nada más, ¿eh? Claro, Yo ahora, me dedico sí. más a, digamos, nutrición, enfermedades crónicas, pero lógicamente soy epidemiólogo y Claro. entiendo de lo que estoy hablando cuando hablo de una pandemia como esta, ¿no? Y ahora, por ejemplo, también tenemos las Navidades, que es el tema que parece que preocupa. Hemos visto ahora lo que ha pasado en Estados Unidos con Acción de Gracias. Bueno, aunque no sé si se puede comparar lo que está allí pasando con lo de aquí, pero bueno, que podría darnos una idea de qué pasaría si no tomamos precauciones. ¿Qué nos aconseja de cara a esas Navidades? Pues yo aconsejo máxima prudencia, o sea que normalmente cuando llegan las Navidades pues uno visita a los familiares, a los amigos, ahora hay que visitarles mucho pero a través de pantallas, a través de llamadas telefónicas, pero limitar mucho las visitas y los contactos, sobre todo contactos intergeneracionales con los abuelos, gente que son jóvenes que están estudiando en otro sitio, vuelven a su casa, eso es lógico, pero que no salgan del entorno más reducido familiar, pues las reuniones con los abuelos, etcétera, todo esto pues es no querer a los abuelos. Si realmente les quieren, lo que tienen que hacer es protegerles, porque es muy fácil que haya portadores asintomáticos, sobre todo porque se puede haber contagiado en el viaje, en la fiesta que ha podido estar, que hay que desaconsejar este tipo de fiestas, y tener mucho contacto. O sea, yo nunca he sido partidario de la frase distanciamiento social. Lo que hay que hacer es tener mucha sociabilidad, pero como estamos haciendo ahora a través de Skype, a través de pantallas, yo creo que desde que pasó todo esto del confinamiento, yo he procurado personalmente, con las personas que trabajan conmigo, con mis familiares, con mis amigos, con mis alumnos, pues que me ponen un email, le digo, te llamo por teléfono, hacemos una llamada de WhatsApp, hacemos una llamada de FaceTime, nos comunicamos por Skype, como estamos haciendo ahora mismo, una reunión por Zoom. Todo eso hay que intensificarlo mucho, pero la presencia personal tiene que ser muy limitada porque en todas esas reuniones se acaba comiendo, bebiendo. Entonces uno se tiene que quitar la mascarilla para comer o para beber. Y en ese momento es cuando se transmite. Y entonces se crean esos brotes familiares. Ha habido, gracias a Dios, muy pocos brotes o ninguno a nivel escolar. Ha habido muy pocos brotes o ninguno a nivel universitario. Lo que hay es en esas reuniones, en pisos de fiestas y tal, reuniones familiares de pequeños grupos, ahí es donde se producen los brotes. Y en esos momentos eso hay que limitarlo. Es decir, bueno, el mínimo de los convivientes que son de la misma familia. Pero todo lo que sea extenderlo a otros familiares próximos cara a cara es poner a esos familiares próximos en riesgo y todos tenemos amigos que han muerto con la pandemia, O ¿eh? O sea, sea que sería todos nos hemos como llevado cada uno en su disgustos. casa, ¿no? Cada uno en Sí, su cada casa. uno en su casa y comunicarse por pantalla. Sí. No tenemos mucho tiempo, yo me quedaría, bueno, yo creo que le tengo que llamar otro día para hablar de más temas, pero bueno, antes decía que nos queda año, año y medio, que no sé si es lo que pronostica. ¿Siempre hay una tercera ola? Pues hombre, yo pienso que sí, que es altamente probable que haya una tercera ola y desde luego ojalá no la hubiera, pero tenemos que estar muy preparados porque es bastante posible que sí que la haya. Porque todo esto que estoy diciendo de las Navidades se dice muy fácil, pero es difícil hacerlo y va a haber gente que lo haga mal y en el momento en que haya gente que lo haga mal, aquí siempre están los eventos supertransmisores y las personas supertransmisoras. Con que haya unos pocos que lo hagan mal o unos pocos eventos que congreguen a muchísima gente, pues ahí se produce de nuevo un incendio. Y esto es, yo he puesto siempre la comparación del incendio. O sea, cuando se incendia un bosque, si llegas al principio y lo haces bien al principio, que es lo que hicieron en Taiwán, aquello no tiene mayores consecuencias. Ahora, como llegues tarde, que es lo que nos ha pasado en nuestro ámbito, pues por muchas medidas muy drásticas que pongan y muy limitantes de la economía, de la sociabilidad, etcétera, por muchas medidas que pongas, aquello ya no hay quien lo pare. Entonces creo que hay que ser muy exigentes y, por supuesto, pues asumir que va a haber gente que no lo va a vivir, desgraciadamente. Hay que repetir mucho que esto hay que vivirlo muy bien,
pero como va a haber gente que probablemente no lo viva bien, volverá a haber brotes y volverá a haber una tercera ola muy probablemente. Pues doctor, ha sido un placer tenerle. La verdad es que he aprendido mucho en este tiempo y me gustaría en otra ocasión poder seguir hablando. Lo que tienen que hacer los que nos están viendo es comprar este libro ¿Qué comes?, donde vamos a conseguir saber muchas más cosas de las que nos ha contado esta noche. Así que muchas gracias, a seguir trabajando y que todo vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer. Nosotros nos vamos. La semana que viene volvemos en La Tribuna. Hasta entonces.